Tenemos el placer de contar hoy con Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, teólogo y matemático, profesor de la Universidad de La Rioja, del Departamento de Matemáticas y Computación y dentro del área de lenguajes y sistemas informáticos. Él hizo su tesis en álgebra computacional, geometría algebraica computacional, bajo la dirección del doctor Hernández Paricio y también del profesor alemán Seiler, tesis que se encuadra, como acabo de decir, en el área de álgebra computacional. Eduardo se hizo famoso no por su tesis, desgraciadamente. Bueno. Lo siento. Démosle tiempo. Está bien. Porque fue el ganador del primer concurso de monólogos, el FameLab, que se celebró por primera vez aquí en España en 2013, con un monólogo que se titulaba Un teorema es para siempre. Tengo recogido aquí que sus monólogos, que suelen oscilar en torno a 3 minutos, pues abordan todo tipo de temas, desde los rayos cósmicos hasta la epigenética, hasta cómo luchar contra los terremotos, hasta qué es el bosón de Higgs, etcétera, etcétera. Él fue también fundador del famoso grupo Big Bang Theory, en el que se encuadró al principio, no sé si ahora sigue Santi. Sí. Sigue Santi, que conoceréis también todos ustedes, y que ha ido impartiendo charlas a lo largo y ancho de toda la geografía española y mucho más allá. Además de ganador del primer certamen FameLab, también fue ganador del certamen de monólogos científicos pues no lo encuentro. Aquae se llamaba. Aquae se llamaba. Aquae, es efectivamente, Aquae. Sí. Bien. Lo podéis encontrar en internet y por tanto pocas cosas puedo decir, pero sí os he de decir algo que no os debéis perder. Él tuvo una intervención en el Senado, en ocasión de una sesión especial del Senado sobre la Federación Española de Enfermedades Raras. No os la perdáis, porque siempre que sus monólogos utiliza la matemática como fondo, esta vez utilizaba, para hablar de enfermedades raras, las singularidades que él estudió, las singularidades se remitía. ¿Quién es el que más singularidades ha estudiado en este mundo? Hawking. Entonces se relacionaba las singularidades con Hawking. Hawking es una persona singular, tiene una enfermedad rara y encima Hawking estudió los agujeros negros como las grandes singularidades. A partir de ahí empieza a tirar del hilo y conecta con las enfermedades raras y en 8 minutos y 16 segundos os podéis deleitar con su intervención en el Senado recientemente. No diré más que ha sido un placer contar con él. No es fácil, acaba de llegar y a las 5 de la mañana se vuelve, así que muy agradecidos por su deferencia y como él me dijo hace un par de días, seguro que no nos va a defraudar. No estoy yo muy seguro de haber dicho eso, pero espero que no sea así. Eso de ¿tú cuánto quieres a las matemáticas? Pues como para venirte de Logroño a Murcia en tren y volver. ¿Sabes? O sea, son 10 horas, tengo la raya del culo borrada, con perdón. Acabo de llegar y mañana a las 5 otra vez. Entonces vamos a ir, no sé cuánto tiempo tenéis, si tenéis prisa. No. Vale, entonces voy a contar muchas cosas sobre un teorema llamado deseo. Y un teorema llamado deseo, seguro que habéis pillado el juego de palabras, ¿verdad?
con una obra de teatro que hay de Tennessee Williams llamada un tranvía llamado Deseo, y que habla de algunas cosas que tienen que ver con lo que voy a hablar hoy aquí, pero también lo pongo, se lo contaba a una periodista que ha hablado conmigo esta mañana. ¿Por qué? Pues porque para mí las matemáticas forman parte de la cultura, igual que el teatro, igual que la poesía, igual que otras cosas, forman parte de la cultura y me parece que hay que naturalizarlas un poquito, ¿no? No digo yo que sean la quinta maravilla, bueno, sí lo digo, son la quinta maravilla que hay, pero no digo que para todo el mundo tengan que ser, pero sí naturalizar un poco eso. Entonces voy a empezar hoy, a ver, voy a empezar con un cuento, Es una cosa que, bueno, de todas estas cosas que has dicho aquí en la presentación, algunas ciertas y otras no, yo no hago monólogos de la epigenética, entonces son de Big Bang los que hacemos monólogos de todo esto, ¿no? Pero hay una cosa que sí que no ha aparecido, es que yo antes de ser matemático, antes de dedicarme a todo esto, yo he sido cuentacuentos en bares, en teatros, entonces llevo yo no sé si 25 años o más contando cuentos a la gente, ¿no? Desde los borrachos de los pueblos hasta grandes teatros, ¿no? Y entonces hay un cuento, que es este de aquí, de Chaucer, los cuentos de Canterbury. ¿Os suena eso, verdad? Los cuentos de Canterbury. En Logroño decimos Canterbury. En Logroño hablamos inglés que te cagas. Y decimos, o sea, tú vas por la calle en Logroño y te parece que... Cambridge. Logroño. Pues en los cuentos de Canterbury Tales, Chaucer tiene un cuento que es probablemente el más famoso de esa obra, que se llama El cuento de la comadre de Bath. Los cuentos de Canterbury Tales, lo digo en los dos idiomas para que me entendáis, ¿sabes? Yo no sé si aquí habláis inglés igual que en Logroño, pero yo lo digo así en bilingüe. Pues los cuentos de Canterbury Tales, son una gente que van de peregrinación desde London, a Canterbury. Y London es que los ingleses le llaman así, a Londres. Bueno, pues van desde London hasta Canterbury y se van contando cuentos. Entonces está muy bien esa obra, es muy importante en la literatura inglesa y en la literatura mundial. ¿Por qué? Porque recoge cuentos de tradición oral previos a Chaucer, que es de la Edad Media. Entonces son cuentos muy antiguos y cuentos que fueron conformando la sabiduría inglesa y la sabiduría europea. Y además los coloca en boca de distintos personajes, que son personajes de distinta extracción social. Ya voy a acabar la introducción, ¿eh? Y entonces hay una señora que se llama la comadre de Bath, que es una mujer, como una mujer poderosa, ¿no? Ha tenido no sé cuántos maridos, es una mujer muy independiente en aquella época, ¿no? Y entonces ella cuenta este cuento. Y es significativo que lo cuente una mujer, es significativo que lo cuente en esa época, y es significativo el cuento que cuenta. Entonces, en ese cuento hay un caballero del rey Arturo que ha cometido no sé qué crimen y lo condenan a ser decapitado. En inglés significa que te cortan la cabeza. Entonces, decapitez. Decapitez. Pues lo condenan a ser decapitado. Y entonces, para que se salve, la realeza, pues que eran amigos suyos, con concreto la reina, amiga suya, pues le proponen una alternativa. Entonces le proponen la alternativa de que le salvan la cabeza si en el plazo de un año es capaz de contestar a una pregunta. Y la pregunta es, claro, el hombre... Vosotros ponerse no sé si alguna vez habéis estado a punto de ser decapitez, pero no es agradable, Y entonces estás ahí en esa tesitura y te dicen, pues una pregunta, un año, y dices, coño, pues acepto. Y entonces aceptó. Y la pregunta era, tienes que en el plazo de un año venir aquí a decirnos qué es lo que de verdad, en el fondo de su corazón, qué es lo que de verdad desean las mujeres. Claro, él pensó, con su neurona de caballero, pues me corto la cabeza ahora o dentro de un año. Pues dentro de un año. Tira, dijo, acepto. Y entonces aceptó y se fue por toda Inglaterra preguntando qué es lo que de verdad, en el fondo de su corazón, qué es lo que de verdad desean las mujeres. Este cuento lo cuento yo en teatros, en los bares y tal, y suelo preguntar al público. ¿Qué contestarían? Hoy no lo voy a hacer. Veo gente que estaba ahí. Es como cuando en clase vas a preguntar, no sé, vas a preguntar en clase y de repente todo el mundo dice, algo que hacer. Todo el mundo tiene algo que hacer. Entonces se pregunta, bueno chicos, ¿cómo seguimos este paso? ¿Ves? Hay gente que a punto de ser decapitez cuando hacen así. Bueno, pues solo he preguntado, hoy no voy a preguntar. Entonces obtengo respuestas de todo tipo. Respuestas pues os podéis imaginar, o sea, cuando uno va... pero podríamos plantear la pregunta no solo qué desean las mujeres, ¿no? Como hace el cuento de Chaucer, que es relevante, luego en el final veréis por qué. Pero podríamos preguntar qué es lo que deseamos en general, ¿no? ¿Qué es lo que tú como persona, en el fondo de tu persona, qué es lo que deseas por encima de todo? O sea, ¿a qué no serías capaz de renunciar
¿A qué deseo no serías capaz de renunciar, ¿no? Bien, la mayor parte de la gente, allá donde voy por los bares, pues suelen tirar por el mismo lado. No se ve nada ahí, ¿eh? Esta está buscada adrede para poderla llevar a los centros educativos. Esto es una iglesia, señores y señores. Hay iglesias y iglesias. Bueno, esto es un templo. Entonces, sí, efectivamente, hay mucha gente que dentro de lo que desean está el deseo sexual. Entonces yo pienso, ¿por qué no usar lo que la gente deseamos, nuestros deseos, para contar cosas de matemáticas o de ciencias? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué narices, seguro que lo habéis sufrido vosotros también, tenemos que ir siempre a un plano inclinado y un triángulo que se resbala por ahí, con una flecha que sale para arriba y otra que va, y el rozamiento, coño, más rozamiento hay aquí? Pues, que yo, ¿no? Pues sabéis a lo que me refiero, ¿no? En Murcia también tenéis el plano inclinado, que solo existen planos inclinados de 45 y de 60, o no, y de 30 si el profe se pone duro, o sea... No, salgámonos. Entonces yo digo, ¿por qué no contar cosas de matemáticas o de ciencia a través de lo que la gente deseamos? Entonces, bueno, pues esto es una tontería como un templo, como un templo como el anterior. Esto es la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es un astrónomo que vive en Estados Unidos y que puso coeficientes a la paradoja de Fermi. Fermi es un señor italiano que ya no vive y que dijo, vamos a ver, en la galaxia, entonces en tiempos de Fermi se pensaba en la galaxia, ¿no? Ahora mismo la cosa está muy expandida, el universo es mucho más grande de lo que pensábamos y está mucho más densamente habitado, voy a decir así, ocupado por piedras que lo que pensábamos. Pero Fermi decía, vamos a ver, en la galaxia, 100.000 millones de estrellas. Joder, esto son muchas estrellas. Y entonces en esos 100.000 millones de estrellas seguramente habrá algunas que tengan planetas en torno, ¿no? A ellas, ahora se han descubierto muchísimos. Y algunos de esos planetas estarán en la franja de habitabilidad. Y algunos de esos planetas en la franja de habitabilidad, probablemente un coeficiente de ellos, iba poniendo coeficientes Drake, pues habrán generado vida. Y algunos de esos vida inteligente y civilización avanzada. Entonces es probable que haya por ahí un montón de civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia. Entonces, ¿por qué estamos tan solos? ¿Por qué no hemos conocido a nadie? Y entonces Drake le puso coeficientes a eso. Entonces un tío un día estaba pensando una tarde, esto es como lo que me pasa a mí. O sea, con todas las tías que hay en el mundo, ¿por qué no tengo novia? Y entonces aplicó la ecuación de Drake a eso. Lo podéis hacer, yo lo he hecho. Y... No, súper fuerte. Entonces dices, población inicial, Logroño, 150.000 habitantes. Población inicial, Logroño, 150.000 habitantes. Y después, pues es el NP. Entonces, un coeficiente de género. Pues, ¿te gustan chicos o chicas? Hay gente que le gustan chicos, hay gente que le gustan chicas, hay gente que le gusta todo. Y después yo pues me pongo uno. Pues si me gustan, por ejemplo, pongamos las chicas, pues será un 0,51, venga, o 0,5001. Pues lo pongo. Luego un coeficiente de edad, que tenga más o menos la misma edad que yo, un coeficiente de intereses, tal. Y vas poniendo coeficientes y al final te quedas con una población que dices, pues mira, con todas estas características, gente como para emparejar contigo hay 6, me salió a mí. 6. Se me hace mucho, ¿eh? Pero bueno, luego hay que conocerla, que claro, si eres matemático, pues... Bueno, entonces, esto es una tontada, es una tontería, esto no tiene ningún sentido, pero ya nos permite hablar de coeficientes, nos permite hablar de lo que es un modelo, de lo que es una ecuación, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues es una excusa como otra cualquiera. Hay gente que esto sí que es más tontada todavía, eso que habéis oído de que a los hombres mayores, cuando se hacen mayores, les gustan las chicas jovencitas. Pero no sé si es vuestro caso, pero a las chicas mayores, cuando se hacen mayores, no les gustan tanto los chicos jovencitos. Bueno, pues hay quien ha estudiado eso. Hay quien ha estudiado eso, hay gente para todo, y hay quien ha estudiado eso, claro, pudiendo haber estudiado singularidades en curvas algebraicas, ¿te pone a estudiar esa mierda? Bueno, pues hay gente que ha estudiado eso, y efectivamente ahí tenéis un gráfico, esto me gusta muchísimo el láser, podéis... ver esas diferencias, ¿no? Entonces, aquí está la curva de que cuando la gente tiene 20 años, pues le gustan desde las chicas de como menos 7 años antes, las de 13, y también le gustan, es muy fuerte esto, también le juntan las de 25. Es muy fuerte, ¿no? Pero además es que según van creciendo, ya dejan de gustarte las de tu misma edad. Entonces, los señores de 60 les gustan, vale, las de 50 y tal, pero es que les gustan hasta las de... ¿Para dónde están? Hasta las de 20 años menos, las de 40, que bueno... Pero sin embargo esto se mantiene como constante, ¿no? Bueno, pues esto es otra tontada, es una tontada y probablemente no sea verdad además,
pero también nos permite, aparte de este juego, a partir de este juego, hablar de funciones, de crecimiento, de las diferencias y todo este tipo de cosas. Es una excusa, digamos, una excusa para ponernos a hablar de matemáticas a través de nuestros objetos de deseo. Vete para atrás. Esto es otro, que este es un poquito más interesante. Esta es una ilustración de un libro de Hannah Fry que se llama The Mathematics of Love. Bueno, el Logroño lo venden así. Las matemáticas del amor, en realidad. Bueno, The Mathematics of Love. Y esa es una ilustración de el problema de la secretaria. No sé si os suena eso. Es un nombre horroroso para un problema de gestión de recursos humanos, y etcétera. No sé, imaginaos que estáis en una entrevista de trabajo. Vas a una entrevista de trabajo y tú eres el director o la directora de la empresa y dices, quiero contratar gente. Y entonces voy a tener 10 candidatos, 10 candidatas y quiero elegir a la mejor. Pero hay una restricción, que es que cuando tú entrevistas a alguien, en la entrevista le dices si le contratas o no. O sea, no llamas a alguien que entrevistaste antes. No es que resulta que te llamaremos más tarde y el primero era el mejor de todos, has entrevistado a los 10. No, pues el primero, no, eso no vale. Al primero, en el momento en que le entrevistas, le dices que sí o que no. Eso, Clash of Clans. La gente que juega a Clash of Clans. Cuando te entra una aldea para atacar, en ese momento decides si la atacas o no. Y si, no, es que la he dejado pasar, pero es que ahora me gusta más la de antes, ya no puedes volver. Bueno, pues eso también en nuestras relaciones de pareja, con los ex no se vuelve. No se vuelve, o sea, no lo hagáis. No es nada más que para dolor. Os lo digo por experiencia. No voy a hablar de mi vida, pero con los ex no se vuelve. Entonces, esta decía, claro, ¿y cómo eliges la persona mejor? ¿Cómo eliges el candidato mejor, la candidata mejor? ¿Al azar? Dices, 10 personas, 10 candidatos para mi empresa, o 10 personas con las que quiero salir en la vida. No sé, aquí en Mediterráneo igual salís con 10, en Logroño 2. A lo largo de la vida como mucho. Aquí la gente del Mediterráneo, pues yo creo que sí le dais más a esto. Pues, voy a salir con 10. Entonces, ¿qué haces al azar? ¿Me voy a quedar con el 5? ¿Qué probabilidad tienes de que sea el mejor? Pues un décimo en principio, ¿no? Que es poco, a mí se me hace poco. ¿Se puede mejorar eso? Bueno, pues hay un sistema, además es muy, muy interesante matemáticamente, y la demostración no es difícil, se pueden usar con las matemáticas, yo creo que se dan en el bachillerato. Se puede demostrar esto, se usan logaritmos, se usan límites, se usan derivadas para demostrar esto. Hay un sistema que te permite una probabilidad mucho mayor de encontrar la persona mejor, y es el siguiente. Tú coges n candidatos, n, en Logroño 2, aquí 10, o 15, yo qué sé. Gente con la que vas a salir, dice, yo no voy a salir con más de 15, mamá, en mi vida. Con más que 15 no, me parece ya ser un poco ligerito. Pues 15, 10, vamos a poner 10 para que salga los números mejor. Pues tú coges los primeros n partido entre e. El número e, ¿lo conocéis? El número e, un número irracional, precioso de la vida. Además se llama como yo, Eduardo, e. Pues el número e. El número n partido entre e, que es más o menos un tercio, pongamos, ¿no? Dice, pues los primeros 3, yo voy a salir con 10, los primeros 3 los dejas pasar. ¿Sabes? Con ellos, hacéis lo que hagáis aquí, pues bailas o, yo qué sé, tomas cervezas o otras cosas que allí en Logroño no se hacen. Pues tú haces eso con 3. No les digas que es de broma, ¿sabes? No les digas, no, estoy contigo para probar. No. Y luego, pero estás con ellos para probar. Les pones una nota, lo cual es cosificar a las personas y está muy mal, pero es por la ciencia. Entonces tú les pones una nota y una vez que le has puesto la nota le digo, bueno, cariño, es que te quiero como amigo, no eres tú, soy yo, toda esa mierda, que es cruel decir eso. O sea, pero también la verdad en este caso es más cruel todavía. Entonces, tú despides a 3, los despides, y a partir de ahí, la primera persona que supere la nota del mejor de los 3 de prueba, con ese te quedas. Y si nadie lo supera, te quedas con el último, que también pasa. Pero he dicho que no iba a hablar de mi vida. También pasa, ¿no? Dices, bueno, pues ya, mira, pues contigo, cariño. Puedes tener mala suerte, esto es probabilidades. Entonces tú puedes tener mala suerte, es probabilidades, pero la probabilidad de que obtengas a la persona mejor es 100 entre E. Es 100 entre E, que es como un 30% más o menos, 30 y pico por ciento, que es bastante mejor, tiende a 100 entre E, que es bastante mejor que el 10%, o que un 100 partido entre N, ¿no? Que sería coger el azar. Y es una estrategia óptima, y además se puede demostrar que es óptima.
La demostración es bonita y es un ejemplo muy bonito para demostrar cosas. Voy para adelante, que si no me voy a estar enrollando mucho. Hay gente que ha estudiado, claro, lo primero era encontrar pareja. Luego, una vez que lo has encontrado, ¿cómo eliges? Y luego, una vez que has elegido, a quien le interesen todas estas cosas, que tampoco la vida está para tener pareja. O sea, no, es que hay veces que la gente se frustra por esto y dice, no, yo es que no tengo pareja, soy un frustrado. Pues no, o sea, dedícate a la ciencia. Bueno, pues hay gente que, bueno, una vez que tienes pareja, ha entrado a estudiar las relaciones entre la pareja. Esto de, es que cuando te hago caso, tú no me haces. Y cuando tú me haces demasiado caso, eres un plasta. Pues la gente ha estudiado esto con ecuaciones diferenciales. Y lo han estudiado con ecuaciones diferenciales y con eso han visto los puntos de equilibrio en las relaciones amorosas. Ole. Ole. O sea, es como las ecuaciones de presa y predador, de Locke-Volterra. Bueno, pues es lo mismo, es presa y predador, pero en casa. Y hay gente que le ha estudiado todo eso. Bueno, pues es una excusa para usar matemáticas, pues es una excusa, no nos va a aportar gran cosa realmente, pero bueno, ¿por qué no usar estos ejemplos también para contar cosas de mates, ¿no? Bien, somos científicos, somos matemáticos, nada de sexo. Chocolate. El chocolate, que los científicos dicen que es un sustituto, lo han dicho, el chocolate y correr. Ahora me explico yo cosas. Pero tampoco lo han dicho, pero yo corro también mucho. Bueno, mucho rato, quiero decir, no muy rápido. Aquí tenéis los que se dice que son los chocolates más hermosos del mundo. Son diseñados por Nendo para una fábrica japonesa de chocolates. Son unos diseñadores japoneses, me parece también. Son cubos de 26 por 26 por 26 milímetros. Y ahí, para describir matemáticamente esos chocolates, hay que echarle matemáticas. Y podemos investigar muchas matemáticas para tratar de describir matemáticamente cada uno de esos cubos. ¿Cómo se han hecho? ¿Qué volumen tienen? ¿Por qué se han elegido? ¿Qué significado matemático tiene cada uno de esos cubos? ¿Por qué hay hexágonos aquí? ¿Cómo se ha conseguido esa curvatura? ¿Qué volumen tiene este comparado con ese? ¿Cuál es el que más chocolate tiene? ¿Cuál es el que menos? Hay un montón de preguntas que nos podemos hacer a partir de estos chocolates, ¿no? Y que nos pueden servir para algunos problemas, algunos no tan fáciles, ¿no? Pero incluso la gente que hace chocolate se ha preocupado por usar las matemáticas para optimizar el chocolate. El chocolate tiene una cosa, yo no sé si os ha pasado aquí, tú te pones a estudiar, ¿no? Tú estás estudiando tus cosas de matemáticas o lo que sea que estés estudiando. Y dices, bueno, ¿cómo se estudia? ¿Qué necesitamos para estudiar? Papel, boli, el libro y chocolate. Entonces te pones, bueno, ahora la gente también estudia con YouTube. Pues tú te pones ahí a estudiar, no sé qué, te metes en un problema, te enciscas, necesitas concentración, guardas el chocolate en el cajón, 3 días después vuelves a la luz. Vuelves a la vida y dices, necesito chocolate. Entonces sacas chocolate y está, no sé si os pasa, eso que tiene como una placa blanquecina. ¿Os ha pasado? Que dices, ¿está bueno o está malo? ¿Esto se puede comer? Se puede comer. Estáos tranquilos que se puede comer, lo digo yo. Eso se puede comer. No está malo, no está malo. Lo que le pasa al chocolate es que el chocolate, la molécula de chocolate cristaliza de distintas formas, tiene distintas formas de cristalización. Y algunas de esas formas de cristalización son las que molan, las que el chocolate está marroncito y brillantito y se deshace en tu boca y no en tu mano, y hay otras que son las que no molan, las que se pone blanquito y así parece asquerosete, pero es igual, es el mismo chocolate. Y esas variaciones dependen de la temperatura sobre todo, las formas de cristalización. Bueno, pues la gente de matemáticas ha estudiado, bueno, la gente de chocoláticas, junto con matemáticos de verdad, han estudiado este tipo de cosas. Bueno, sí, la gente que se dedica a hacer chocolate, pues serán, yo que sé, químicos o lo que sea, ¿no? Y con matemáticos se han dedicado a estudiar las matemáticas que hay detrás del proceso de la cristalización, ese polimorfismo cristalográfico que tienen los chocolates. Así que hay matemáticas también para hacer el chocolate bien, para hacer el chocolate bueno, ¿no? Los señores de Lindt y todo eso, pues hacen eso. Pero más allá de modelizar matemáticamente nuestro objeto de deseo, aquello que deseamos, que el chocolate que deseamos sea mejor chocolate, que el sexo que deseamos sea mejor sexo, si eso puede ser posible. Se puede, aparte del objeto de deseo, modelizar al ser que desea, al ser humano. ¿Podemos de alguna forma matemáticamente o algorítmicamente de alguna forma modelizar al ser humano? Bueno, pues la respuesta normalmente es no, porque no es que nosotros somos inteligentes. Bueno, habla por ti. Pues somos inteligentes, tenemos creatividad, sabemos aprender, tipo que los ordenadores no pueden. Bueno, vamos a ver si pueden o no. ¿Quién reconoce esta foto? 2 personas, esta foto es de hace 2 años. 4. Esta es una foto de marzo de 2016, donde se enfrentaron en 5 partidas de Go, Lee Sedol
Lisidol, campeón del mundo de Go, y AlphaGo. Y AlphaGo es muy interesante porque, ya veis, no es una persona, es un logo. Y es un logo de un programa que se llama AlphaGo dentro de una empresa que se llama DeepMind, que compró Google hace unos poquitos años. Entonces, AlphaGo es un juego que juega al Go. Es un ordenador que juega al Go. El Go es un juego muy difícil, muy difícil. No sé si sabéis, dentro de la teoría matemática de juegos combinatorios, la teoría matemática de juegos combinatorios, que si no la conocéis, meteos a ella, es muy bonita, tiene dos problemas fundamentales. Un problema fundamental es definir complejidad de un juego, cómo de complejo es un juego, y hay medidas de complejidad, está el árbol de jugada, el árbol de decisión, están las complejidades computacionales, cómo de difícil es un juego, por qué decimos que las damas es más difícil que el 3 en raya, o por qué el ajedrez es más difícil que el Carcassonne. Eso es definir la complejidad de un juego. Y el otro gran problema de la teoría de juegos combinatorios es desarrollar estrategias ganadoras en juegos, saber cómo jugar esos juegos, que son juegos de información completa. Juegos de información completa significa que tú ves el tablero, puedes ver exactamente cómo está el tablero, sabes qué opciones tiene tu rival y sabes qué opciones tienes tú. No hay azar ni hay opciones ocultas. Tú sabes lo que puedes hacer y sabes lo que puedes hacer tú. Y sabes cómo está el tablero, vale. Bueno, pues entonces, en los juegos de información completa, uno de los más famosos es el ajedrez. En el ajedrez ya se había hecho que un ordenador jugara contra un gran maestro. Seguramente lo recordáis, en el 97 Garry Kasparov jugó contra Deep Blue de IBM, decimos en Logroño, de IBM. Y Kasparov, que era una estrella, claro, la gente que sois jóvenes y que no habéis sufrido como nosotros, pues no recordáis, pero en los 90 las luchas entre Karpov y Kasparov eran la... O sea, eso era representar dos mundos, o sea, la Unión Soviética abriéndose, que era Kasparov, y era la Unión Soviética cerrándose, y era Karpov, y estaban haciendo esa batalla sobre un tablero de ajedrez que estaba expuesto al mundo. Eso fue apasionante. Bueno, pues después de aquellas batallas, Kasparov, que es como un hombre fuerte, un hombre de aquella rusa aperturista y de un gran carácter, se prestó a jugar contra una máquina. Y yo, me cae bien o mal Kasparov, pero por ese gesto yo le alabo, porque él no tenía nada que ganar, y sí probablemente que perder. Porque un gran campeón jugando contra una máquina que si pierdes, ¿qué? Tu prestigio a mierda, ¿no? Y si ganas, pues vos le has ganado a una máquina, ole. Kasparov, muy bien. O sea, le ganaste a Karpov, no le has ganado a una máquina. Bueno, pues jugaron Deep Blue y Kasparov y perdió Kasparov. Por primera vez, Deep Blue, una máquina, lograba ganar a un gran maestro. ¿Cómo jugaba Deep Blue? Deep Blue lo que tenía era una base de datos tremenda de partidas, y era capaz de evaluar jugadas. Es decir, bueno, pues evalúo este movimiento a 5, 6, a 10 partidas vista, a 10 jugadas vistas, dependiendo del poder de cálculo del ordenador. Eso un humano no lo puede hacer. Un humano es capaz de evaluar todas las jugadas a 3 jugadas vista, 4, evaluar todas las posibilidades, súper difícil. Los maestros no juegan así, juegan de otra forma, más por esquemas y otro tipo de cosas, pero al final la potencia de cálculo y de base de datos de partidas de Deep Blue venció al humano. Vale, han pasado 20 años, han pasado muchas cosas en informática y han pasado muchas cosas en ajedrez. Y Deep Blue tiene un heredero que se llama Stockfish. Stockfish es como Deep Blue, pero al burro, ¿no? Con toda la experiencia de los 20 años de informática. Vale, y AlphaGo no aprende, no juega como Deep Blue. AlphaGo juega al Go, que es un juego 200 órdenes de magnitud más complicado que el ajedrez. Por eso se pensaba que no se podía jugar un ordenador con garantías al ajedrez. 200 órdenes de magnitud, o sea, es una barbaridad el Go comparado con el ajedrez. Y entonces AlphaGo se ponía a aprender él solo a jugar. Es una máquina que no almacena partidas, aprende a jugar. Le dicen, mira cariño, estas son las reglas del Go, el Go se juega así, estos son los movimientos, esto significa ganar, esto significa perder. ¡Hala! Juega tú solito. Cariño, juega tú. Como hacemos con los niños en casa. Juega tú, solo. Que voy a ver Netflix. Pues eso, AlphaGo juega solo y se puso a jugar solo. Lo entrenaron con videojuegos de los Atari de los 80, ¿sabéis? El del muro, Crazy Climber, los marcianitos, todo eso. Tenéis que verlo jugar al muro. Tenéis que verlo aprender a jugar al muro. Ese que es una plataforma así con una pelotica que rebota. Tenéis que verlo jugar, porque está en YouTube, lo podéis ver. Sale el cachorro, empieza a jugar, ¡pam!, pierde. Y dice, no, es que me tengo que poner en la posición 3,5, 16, porque entonces le doy, ¡bam!, y va a hacer, ¡prum!, y le da. Y dice, si me quedo aquí no sé cuánto tiempo, rompo un montón de bolas. Pues me quedo. Ahora tengo que ir a la 2x, no sé qué. Y se mueve así. Y acaba jugando a un nivel increíble, ¿no? Pues así a 50 juegos. Y entonces dijeron, estamos preparados para jugar algo. Vamos allá. Marzo de 2016, el reto AlphaGo, $1 millón en juego al mejor de 5 partidas. Y el resultado fue 4-1 a favor de AlphaGo. AlphaGo ganó 4-1 a Lisedol, campeón del mundo de Go.
La gente se quedó boca abierta. Lee Sedol, hay un reportaje, hay un documental precioso sobre esto. Él fue cambiando los sentimientos que tenía, se enfadaba, se admiraba, lloraba, era increíble, increíble. Fue muy bonito, el documental es muy bonito. Y él decía que tenía la impresión de jugar contra un gran jugador que de vez en cuando hacía locuras, cosas incomprensibles. El primo de AlphaGo juega al ajedrez, AlphaZero. AlphaZero juega al ajedrez. Y en 2017 se enfrentó con Stockfish, el heredero de Deep Blue. Dijeron, venga, vamos a poner a los dos a pelear. ¡Vamos! ¿Sabes? Y AlphaZero, desde cero, por eso se llama así, aprendió a jugar. Le dijeron, estas son las reglas. Así se mueve la dama, que aprendió que se dice dama y no reina. La dama, los peones, así se mueve todo. Esto significa ganar, esto significa perder. Ponte a jugar tú solito. Venga a jugar tú solo. Vamos. Y se puso a jugar él solo. En 4 horas había alcanzado el nivel de Stockfish. 4 horas. Tras 9 horas de entrenamiento lo pusieron a jugar contra Stockfish. 100 partidas. El resultado fue 70 y pico tablas, 20 y algo victorias con blancas para AlphaZero, 5 victorias con negras para AlphaZero, 0 victorias para Stockfish. Eso es como en un campeonato de ajedrez es, vamos a beber, cariño. Vámonos a beber, te han barrido, o sea, no vuelvas a jugar en la vida. Para eso no vales. Bueno, pues lo barrió. Han liberado varias partidas, no sé si hay aquí aficionados al ajedrez, las podéis ver en YouTube, han liberado como 10 partidas y la gente está alucinando. El mundo del ajedrez está alucinando con esas partidas. O sea, ahora mismo, sobre la faz de la Tierra, quien mejor juega al ajedrez con diferencia son 2 ordenadores. El entrenador de Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo humano, dice que él siempre se había preguntado cómo sería si una inteligencia extraterrestre viniera a la Tierra, una inteligencia extraterrestre superior viniera a la Tierra, ¿cómo jugarían al ajedrez? Y él mismo dice, tengo esa sensación viendo las partidas de Stockfish y AlphaZero. Es alucinante, están alucinados esa gente, entonces sí, se puede aprender. Este ordenador aprende solo, aprende, son unos algoritmos de aprendizaje. Y eso acojona. Un poquito asusta. Creatividad, la creatividad humana. Aquí tenéis un paper donde se enseñó a un ordenador a evaluar creatividad. Entonces le daban obras de la historia de la pintura, también se hizo con escultura y con otras obras, el paper es amplio, lo podéis ver, además está descargable, está en el archive, no sé si sabéis lo que es el archive, si no ya os dejaré referencia, está el paper, lo podéis ver. Y este paper se trataba de evaluar qué es creatividad y de encontrar cuáles son las obras con mayor creatividad en la historia de la pintura. Entonces, a lo largo de los siglos, aquí tenéis la línea del tiempo, y la vertical es la línea de la creatividad. Hay unas cuantas obras que destacan, ahí destaca, por ejemplo, el Cristo de Velázquez en su época, destaca Vermeer, destaca Monet, destaca Munch, destaca allí Malevich, y esta evaluación computacional de creatividad coincidió con los expertos, se utilizó como control un grupo de expertos en arte, y coincidió en evaluar qué son las obras más creativas de la historia del arte. Llegaron a identificar a partir de esto como la creatividad, a definirla como en el arte aquellas obras que recogen la tradición previa y la transforman de forma que crean una tradición posterior. Bueno, pues estas son esas obras que han llegado al top de la creatividad, ¿no? Entonces, vale, ¿podemos modelizar las cosas humanas? No lo sé, la creatividad, bueno, ahí va. Esta noticia es de junio del año pasado. La gente de Facebook va a salir bastante en esta charla. La gente de Facebook, no sé si sabe lo que es. Bueno, luego hablo de Facebook. La gente de Facebook pone 2 ordenadores a negociar entre ellos, a hacer unas negociaciones, unas conversaciones para llegar a unos acuerdos. Los ponen con un simulador de lenguaje en inglés, los ponen a hablar entre ellos y al rato estos 2 bichos empiezan a hablar en un idioma que no es inglés, un idioma que se han inventado ellos y que funciona más eficazmente. ¡Apaga eso! ¿Sabes? O sea, no los apagaron porque es súper interesante. No los apagaron. El experimento sí, el experimento lo quitaron porque ya no servía para lo que estaban haciendo, porque lo que querían era ver cómo se gestionaba con el lenguaje inglés, pero dijeron que esto inquieta un poquillo, ¿no? También otra cosa que se ha conseguido, otro comportamiento humano que se ha conseguido modelizar por ordenador y matemáticamente es la ley del mínimo esfuerzo. O sea, la ley del mínimo esfuerzo probablemente es la ley que más se cumple en España, ¿no? Probablemente sea la única ley que se... Bueno, tenemos un presidente... Bueno, no digo nada. La ley del mínimo esfuerzo, no hacer nada funciona y hay modelos matemáticos que te dicen hay situaciones en las que no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. Por ejemplo, y ya os dejo un consejo para la vida, para la gente mortal que hay aquí, pues hay gente que se va a los centros comerciales. No entiendo por qué, pero hay gente que va. Entonces vas con tu coche
que tenga coche, vas con tu coche y dices voy a aparcar. Y claro, como va mucha gente, pues no hay sitio para aparcar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Quedarse quieto hasta que salga alguien o andar recorriendo el parking para encontrar un hueco? Pues es mejor quedarse quieto. ¿Por qué? Bueno, el modelo tiene sus condicionantes. ¿Por qué? Pues se ha calculado que la gente se pasa una media de 3 horas en el centro comercial. Dicen, bueno, pues tú te quedas quieto. En un sitio desde donde das 20 coches. De media, cada 9 minutos va a salir uno. Pues espera 9 minutos en vez de darte vueltas gastando gasolina y todo. Y además en esos 9 minutos te da tiempo de ver 2 o 3 vídeos de derivando. Pues ahí en el coche, no pones en peligro a nadie y ya está. Si te pones en un sitio donde veas 40 coches, de media, cada menos de 5 minutos va a salir uno. Bueno, pues así hay un montón de situaciones donde las matemáticas también han modelizado y podemos contar cómo son esos modelos, y qué significa. Quiere decir que a través de estas cosas que son como más tontitas y tal, también podemos contar muchas cosas de matemáticas. Voy para adelante. O sea, hemos visto las matemáticas y esto del deseo, ¿no? Que las matemáticas pueden modelizar el objeto de deseo, pueden modelizar incluso al ser que desea, pueden adelantarse a nuestros deseos. Esto es el reto Netflix. Netflix, sabéis lo que es, ¿no? Netflix es el invento de los dioses. Pues Netflix en el 2007 no era lo que es ahora. Netflix en el 2007 era un videoclub online. Un videoclub, veo mucha gente joven, os voy a explicar. Mirad, antiguamente la gente, había unos locales especializados en los que estaban llenos de películas en disco y antes en unas cintas que daban vueltas en un aparato que solamente servía para eso. O sea, que no podías mirar el correo ni nada. No. Solo servía para ver las películas. Entonces, había una gente que tenía un local donde tenía muchas de esas. Y tú ibas allí, te las dejaba un tiempo y luego se las devolvías. O tarde o no. O sea, y eso era un videoclub. Entonces, Netflix era un videoclub online. Tú les pedías películas y te las mandaban. Ahora ya no existen videoclubs. La gente que antes tenía videoclubs ahora hace quinoa. Son lo que hacen la quinoa ahora. No había quinoa antes, había videoclubs. Ahora no hay videoclubs, hay quinoa. Pues esa gente tenía los videoclubs. Y entonces Netflix era un videoclub. Y dijeron, cuando la gente adquiere una película, queremos recomendarle otra y queremos que le guste. Entonces tenemos un sistema de recomendación. Y la gente luego hacía, puntuaba, rating, las películas que había visto. Entonces decía, queremos que las películas que les recomendamos a la gente les gusten. Ah, vale. Pues entonces vamos a tratar de hacer un reto como para mejorar nuestro sistema de recomendación. Y liberaron un montón de datos, de valoraciones de sus clientes, y equipos de gestión de datos de todo el mundo se lanzaron a esa competición que tenía $1 millón, igual que la del Go. He de decir, que no lo he dicho antes, también en honor de Google, el $1 millón que ganó con AlphaGo lo dio a UNICEF y a escuelas de Go en Corea. O sea, también a cada cual lo suyo. Google es el demonio, pero hace cosas buenas también. Bueno, entonces, esta gente, hubo un equipo que ganó. El reto era superar el 10% de satisfacción de los clientes. Y hubo un equipo que ganó, hizo un algoritmo que analizaba los datos y era capaz de recomendar películas con un 10% más de éxito que el algoritmo de Google. Nunca se llegó a implementar, por 2 razones: había problemas de producción en la implementación y luego Netflix, el algoritmo de Google, he dicho el algoritmo de Netflix. Y Netflix cambió de negocio y se convirtió en lo que es ahora, una plataforma de streaming, de video streaming, ¿no? De series, películas y todo eso. Pero decidieron usar esto. Decidieron usar ese conocimiento. Decían, aprendieron la lección importante, ¿no? Dijeron, podemos algorítmicamente, matemáticamente, aprender los gustos de nuestros clientes y adelantarnos a sus gustos. Darles lo que les va a gustar, aunque ellos no sepan todavía ni que existe. Y entonces utilizaron eso para generar una serie basada en los datos de sus clientes que sabían que les iba a gustar a sus clientes. Dijo, mira, vamos a hacer una serie basada en los datos, vamos a hacer una serie que les va a gustar. Y la lanzaron, no la lanzaron en el episodio piloto, no la lanzaron de golpe entera. ¿Por qué? Porque sabían que le iba a gustar. Las matemáticas lo decían, los algoritmos decían, esta serie va a gustar. House of Cards. House of Cards se sacó conociendo los gustos de los clientes de Netflix. Fue hecha para satisfacer los gustos de los clientes de Netflix, para adelantarse a sus gustos. Y ha sido el mayor éxito de una serie de Netflix, una serie de producción propia. Ahora está en dificultades, Este se le va un poquito. Pues está en dificultades, pero es una serie estupenda, ¿no? Y ha sido el mayor éxito de Netflix. Facebook, que hemos hablado antes de Facebook. Facebook, ¿sabéis lo que es, no? Es una página web donde tú vas a ver
que a tus ex les vaya mal. O sea, básicamente eso es Facebook. Eso es. Y si ponen algo ahí, me siento mal, no sé qué, me gusta. O ahora mejor, porque ahora tienen los iconitos eso y te permite ser sarcástico. Y tienes el de la lagrimita. Ay, qué pena, se siente deprimida. No haberme dicho, te quiero como amigo. No eres tú, soy yo. Ahora sé que soy uno de los 3 de prueba. Ja, 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 ja. Bueno, Facebook. Claro, ¿cómo funciona Facebook? ¿Qué hace la gente en Facebook? Ahora está Instagram, podría hablar de Instagram, pero voy a hablar de Facebook. Tú estás persona de entre 20 y pico y 30 años, porque si tienes menos vas a Instagram. Persona de entre 20 y pico, 30, 50, o superas los 60, porque mi madre está loca con Facebook. Bueno, pues tú vas allá, pones tu discoteca, pones tu foto morritos y zas, la subes a Facebook, para que la vea él o ella. Le da la foto. Entonces, ¿qué pasa? Tu vida en ese momento depende de que él o ella vea tu foto morritos y le dé me gusta. Entonces, si le da me gusta, pues comienzas a caminar sobre el suelo, como a 50 centímetros del suelo. Tu vida tiene sentido, te va bien, eres feliz. Pero ¿y si no le da? Si no le da me gusta, ¿por qué es? ¿Con quién está? ¿Por qué no le da? Porque entonces tu vida es una angustia. El único refugio que te queda son las matemáticas. Y entonces estudias más y sacas mejores notas. Así que si a alguien le queréis, no le deis me gusta a sus fotos de morritos. Estáis ayudándole. Bueno, entonces, y ya está. Pero es que Facebook no funciona así. Facebook no funciona así. O sea, porque claro, tú dices, yo pongo mi foto morritos a las 12 de la noche en la discoteca, y entonces, ¿qué pasa si está él conectado a las 12 de la noche? Pues la ve y le da like. Pero, ¿y si está dormido porque mañana tiene examen, o el lunes tiene examen de matemáticas? Está durmiendo y se despierta a las 6 de la mañana para estudiar. Mira un poquito Facebook antes de estudiar, y entonces verá tu foto, pero tu foto está enterrada debajo de todas las publicaciones que ha puesto la gente desde las 12 de la noche, que tú estabas on fire, hasta las 6 de la mañana, todos sus amigos, sus amigas, esas lagartas que le acosan, esos asquerosos que no quieren más que babosearle, todos han puesto sus fotos y su mierda entre las 12 y las 6 de la mañana y está enterrado ahí y no lo va a ver a no ser que vaya bajando porque él lo que quiere es buscarte. No, Facebook no funciona así. Facebook decide que va arriba o no por un algoritmo. Hay un algoritmo que depende de varios factores. De hecho, lo acaban de cambiar. Facebook acaba de hacer un giro en su algoritmo de prioridad de post, ¿no? de publicaciones. Ahora os cuento un poquito sobre lo nuevo. Esta es una versión muy simplificada porque, entre otras cosas, el algoritmo de Facebook no es público. No es público y no tiene obligación de ser público. Depende de muchas cosas. Hay un algoritmo por ahí, no sabe muy bien cómo es, que decide qué publicaciones van arriba y qué publicaciones van abajo. Y no es cronológico. Twitter es cronológico. Esto no es cronológico. Ese algoritmo cronológico, que no es cronológico, decide si tu foto morritos va a ir arriba en su muro o va a ir abajo en su muro. Y tú puedes más o menos intuir por qué o cómo. Ahora mismo, antes era relevancia, ahora mismo Facebook acaba de dar un salto, un giro a su política, a su algoritmo, y se basa en interacciones. Están buscando que la gente comente. Así que si queréis que vuestras publicaciones de Facebook vayan para arriba, crear grupos, por ejemplo, yo que sé, de la universidad o lo que sea, crear grupos y que la gente comente, buscar que la gente comente. Eso es lo que ahora mismo va a premiar Facebook. Bueno, pero entonces, hay un algoritmo que no sabemos cómo es y que está decidiendo las relaciones sociales de millones de personas. Porque aquí, en el Mediterráneo y en España en general, todavía somos bastante sanos. Pero hay muchos países donde las relaciones sociales dependen de Facebook. La gente se ve en Facebook. Entonces, ¿hay un algoritmo que está decidiendo nuestras relaciones sociales? ¿En serio? ¿Es algo tan importante? Y un algoritmo al que además... No, si ya sabemos un algoritmo, son cosas complicadas. La gente dice, ¿verdad? Hay que ver los logaritmos lo que saben, me dicen muchas veces. Cada vez hacen los logaritmos más completos, porque a mí me salen los anuncios de lo que acabo de ver. Los logaritmos. Alicate. Bueno. Fijaos en este experimento que hizo Facebook en el año 2012. Elecciones en Estados Unidos.
elecciones en Estados Unidos. Y saca Facebook un botón, que se llama el botón I voted, que tú podías poner, si habías ido a votar, podías poner en tu muro este botón, I voted. Y te salía ahí todo esto tal, y salía ahí tus amigos lo podían ver. Esto es por una especie de, ¿cómo decir?, de exhibicionismo social que tenemos hoy día, que parece que es más importante que se vea lo que hacemos que lo que hacemos. O sea, la gente va a los conciertos a echarse la foto en el concierto. Es acojonante, ¿no? Pero bueno, nada en contra. Entonces, Facebook decidió hacer un experimento. Vamos a ofrecer el botón de dos formas. Una es, aquí tienes el botón I voted, por si has ido a votar y quieres enseñar a tus amigos que has ido a votar. Aquí tienes el botón I voted, por si quieres enseñar a tus amigos que has ido a votar. Estos ya lo han hecho. Eran dos formas del mismo botón. Querían evaluar cuál era más eficaz, cuál se colocaba más. Por supuesto ellos sabían que iba a ser este, pero querían medir cuánto, por efectos de publicidad. O sea, no es lo mismo tener un anuncio de aquí tienen las zapatillas que han estado buscando recientemente, porque lo veis, ¿no? Si estás buscando zapatillas, luego entras a Facebook y te sale el anuncio. No es lo mismo, aquí tienes las zapatillas que has estado buscando recientemente en una oferta, aquí tienes las zapatillas que has estado buscando recientemente en una oferta, estos amigos tuyos ya las están comprando. Es distinto. Entonces, medir cuál es el índice de impacto de que tus amigos las compren o no, pues eso es relevante para las marcas. Vale, pero había una cosa con la que Facebook no contaba, y es muy interesante. Es el efecto nudge, empujoncito, es un efecto que se llama así en economía. El efecto nudge es, aquí hay bastante gente que va a los baños en los váteres, seguro que lo hay. En los baños de tíos de los váteres hay una mosca a veces puesta, ¿la habéis visto? Una mosca en el meadero, que tú vas ahí, como nos gusta matar, pues vas a... Eso es efecto nudge. Es un efecto nudge, porque el efecto nudge es usar tu subconsciente para obligarte a actuar bien. Entonces, lo que ellos quieren es que mees dentro. Entonces te ponen la mosca y meas dentro. Porque tú estás queriendo matar. Eso en los baños de los tíos existe, lo veréis. Y si no, pues entra por curiosidad. O sea, chicas que no conozcáis esto, o si lo conocéis, pues ya está. Pero las que no lo conozcáis, y luego a la discoteca o al bar, vais al baño... ¿Tú qué haces aquí? Pues mirad la mosca. Pues el efecto nudge. Entonces, Facebook no esperaba el efecto nudge. El efecto nudge, ¿qué es? El empujoncito. Es usar el subconsciente para obligarte, sin que tú lo sepas, a hacer una acción en principio positiva. Y la existencia de este botón hizo que gente que en principio no hubiera votado se animara a votar. Y estimaron que unas 300.000 personas votaron, que no hubieran ido a votar si no, por la existencia de este botón. 300.000 personas en el electorado de Estados Unidos no es mucho, son muchos millones de personas. Pero acordaos de cómo ganó George Bush sus segundas elecciones. Fueron unos cientos de votos, no cientos de miles, unos cientos de votos en Florida. Acordaos de eso. Entonces, este experimento Facebook lo ha publicado, le han dicho cómo lo hicieron. ¿Cómo está influyendo Facebook en la política de un país? ¿Del nuestro? Hoy está Zuckerberg, estos días está sentado explicando, ¿no? Explicando por qué existen identidades que tratan de forzar política, elecciones en distintos países. O sea, esto es muy poderoso. ¿Qué sabemos de esos algoritmos? Los logaritmos, eso es muy complicado. No me andes con eso, Eduardo, siempre con lo mismo. No, deja. Los dejamos que decidan un poco por nosotros cosas, ¿no? ¿Y este qué? Este es el update de 2017 del algoritmo de búsqueda de Google. Google cambió hace ya 11 años, en 2007, cambió su política de algoritmo de páginas. Hay un algoritmo muy bonito y muy bonito de explicar con matemáticas que se llama PageRank, que era el algoritmo original de Google. Google triunfó, antes había otros, hay gente aquí que son de la era pre-Google, que les suena la palabra altavista. Altavista, chaval, Olé. Había un buscador español que se llamaba Olé, que no tenía el nombre adecuado. Altavista, todos esos buscadores existían hasta que llegó Google y Google triunfó por el algoritmo PageRank. Y el algoritmo PageRank es álgebra lineal, lo podéis ver con álgebra lineal, es un algoritmo que trabaja con matrices pequeñas de álgebra lineal, bueno, pequeñas cuando son muchas páginas no, pero lo podéis ejemplificar, es fácil de entender y se puede ver con las matemáticas que se dan en el bachillerato, yo creo que se puede entender, desde luego en primera carrera sí, es álgebra lineal y lo que hace es buscar relevancia. Y Google ordenaba las páginas por relevancia y te encontrabas arriba lo más relevante. Y lo más relevante, el algoritmo PageRank era bastante capaz de encontrarlo. Y se basaba en cuántas páginas se enlazaban a otras. No en que tu página enlazara a muchas, sino en que muchas te enlazaran a ti. Porque si muchas te enlazaran a ti es que esta página es relevante para esta información, ¿no? Se basaba en eso. En 2007 Google decidió cambiar su algoritmo. Ya no es relevancia,
lo que determina el orden de las páginas en Google, sino van a las búsquedas personalizadas, a facilitarte encontrar lo que estás buscando. ¿Que es buena idea? Porque tú dices, mira, pues a ti te gusta el heavy. Ole, ole, porque eres una persona más inteligente, hay estudios de eso. Hay estudios que dicen que la gente que escucha heavy metal es más inteligente. No os voy a decir qué tipo de música me gusta. La gente que escucha metal, entonces si te gusta el metal, pues ibas buscando grupos nuevos, no sé qué, pues te va a sacar grupos de metal o canciones de metal. No te va a poner lo último de Chenoa, probablemente. Podría ser también, pero no te lo va a poner. O sea, va buscando ayudarte en tus búsquedas, son las búsquedas personalizadas. Entonces el algoritmo cambió, hay búsquedas personalizadas y eso implica conocer un poquito tu historial de búsqueda. Entonces eso revolucionó Internet, cambió cómo funciona Internet, cambió del todo cómo funciona Internet. Hoy Internet funciona así, por búsquedas personalizadas. Entonces, Internet recoge nuestro historial de búsqueda a través de cookies o a través de lo que sea, recoge nuestro historial de búsqueda y ese historial de búsqueda, Facebook, Google, etcétera, lo usa para ofrecernos sus resultados, para que nos sea más fácil encontrar lo que buscamos, que está muy bien. Pero ¿eso qué genera? Que lo que no buscamos no lo encontramos. Por ejemplo, otras opiniones distintas a la nuestra. Por ejemplo, resultados sorprendentes. Una música que yo nunca había oído y resulta que me puede gustar. ¿Por qué no? Y la forma como construimos nosotros el conocimiento a veces se basa en apuntalar las cosas que ya conocemos, pero a veces nuestra construcción de nuestro mundo, el aprendizaje, se basa en incorporar al mundo que ya tenemos hecho, de repente algo, una hipótesis, algo, un hecho, que es nuevo, que es novedoso y que nos obliga a moldear nuestra realidad, ¿no? Y así aprendemos. Las búsquedas personalizadas están matando esto, en cierto sentido. Y debemos saberlo. No digo que sea malo ni bueno las búsquedas personalizadas, pero que seamos conscientes de ello, ¿no? Me parece estar un poco aquí predicando, pero es así. Las búsquedas personalizadas son un tipo de algoritmo. Cuando yo busco noticias sobre el conflicto catalán, no recibo yo las mismas noticias que a lo mejor un agricultor en Lleida o a lo mejor que un político en Alicante o en Murcia, no lo sé, o en Madrid. Y depende además de mi orientación política porque tengo un historial de búsqueda y la gente tendemos a buscar siempre lo que está de acuerdo con nosotros. Entonces al final acaba con que todo el mundo estamos de acuerdo. No, estás de acuerdo en tu grupo. Entonces se generan burbujas. Burbujas que luego en la vida real están más en desacuerdo de lo que están en la red. Entonces es un problema, y está siendo un problema. Yo creo que os dais cuenta, la gente que estáis un poco atentas al panorama, os dais cuenta, fue uno de los principales efectos, o se ha dicho que uno de los más grandes efectos de lo que se llama el efecto burbuja, este efecto de las búsquedas personalizadas, fue la sorpresa por la victoria de Trump. No que el efecto burbuja generara la victoria de Trump, sino que la gente no se enteró de que venía. Los analistas, los expertos no se enteraban de que venían. ¿Por qué? Y precisamente los expertos. Porque los expertos están buscando opiniones y opiniones expertas y opiniones matizadas y tal, y entonces están en su burbuja de expertos y no se dan cuenta de la realidad. Porque no la ven, pero porque no la ven, porque Internet no se la muestra. No es su culpa. Tampoco de Internet, ¿eh? Yo aquí no hablo de culpables. Pero entonces conviene de vez en cuando ir un poquito para abajo, ¿sabes? ¿Sabéis que en Google hay una página 2 de resultados? ¿Sabéis? No, podéis esconderlo, eso no lo ve nadie. O sea, podéis esconder cosas en la página 2 de resultados de Google y no la encuentra ni tu madre. O sea, tu madre que te está buscando, mamá, no encuentro tal, y ya va a la primera, pas. ¿No? Pues no, esconderlo en la página 2 o 3 de resultados de Google. Bueno, entonces, ¿quién decide que está arriba, que está abajo? De nuevo, un algoritmo que no es público, de hecho es la base del modelo de negocio de Google, no es público y no están obligados a ser público, pero que conviene, no sé, si no, por lo menos saber cómo funciona. Esto os ya mola 1000. O sea, una app para quedarse embarazada que aprende de tu cuerpo. Vosotros habéis visto esas apps que te miden las constantes vitales y esas movidas, ¿no? Y tú vas andando y te cuenta los latidos. Y dices, he andado 11.000 pasos, me puedo tomar una cerveza más. Pues todo eso, ¿no? Pues hay una app que mide tus constantes vitales, tus movidas y tal, y dice, mira, ahora es el buen momento para quedarte embarazada. Está muy bien, porque hay mucha gente que va buscando embarazarse, hay dificultades con ese tema. Muy guay, dice, esta app de fertilidad ha conseguido 12.000 embarazos en su primer año de vida. Hostia, ni Julio Iglesias, chaval. 12.000 embarazos en su primer año de vida. Bueno, es verdad, lo digo para la gente joven, aparte de bajarse la app, hay que hacer más cosas, ¿sabes? O sea,
Quiero decir, no jodas, o sea, ahora la gente, me voy a quedar preñado, me bajo la app. No. Hay que hacer más cosas. Bueno, pero me gusta esto porque tiene que ver con esta otra noticia, que es una noticia del 2012. Target es una empresa de publicidad. Esto creo que se me ha caído. ¿Se oye bien? Es una empresa de publicidad segmentada. La publicidad segmentada es aquella que, basándose, por ejemplo, en tu historial de búsqueda, te envía unos anuncios u otros. Se hace también en política segmentada. Los mítines de los políticos no dicen lo mismo en un lugar que en otro, ¿no? Ni en un tipo de población que otra. Pues bueno, la publicidad también. Tú no recibes los mismos anuncios que yo. Y entonces una empresa de publicidad segmentada empezó a mandar información a otra empresa, y esta empresa era una empresa de cosas de premamá, de bebés y movidas, y empezó a mandarle todas estas cosas, pañales o muestras, yo qué sé qué cosas, ácido fólico, a una chavala de 16 años, o 17, no sé, una adolescente, a su casa. Venga, ahí va. Entonces el padre escribe a la empresa y dice, vamos a ver, señores, están ustedes mandándole a mi hija, que está aquí en casa tan tranquila, jugando a la Play, le están mandando publicidad de cosas de embarazo, ¿esto qué es? Me parece indignante, y les escribió. Hay gente que se enfada, ¿no? Y les escribió. Entonces la empresa pidió disculpas, o perdón, lo sentimos, pero es que nuestra empresa de publicidad segmentada, Target, dice que según los historiales de búsqueda de su hija, según los datos que ellos tienen, podría estar embarazada, y entonces hemos decidido enviarle. Lo sentimos, nada. Estaba embarazada y su padre no lo sabía. O sea, hay una empresa de publicidad segmentada que por el historial de búsqueda sabe que esta chica está embarazada antes que su padre. No que esté embarazada antes que su padre, que lo sepa antes que su padre. Muy fuerte, ¿eh? A mí me parece un ejemplo, me parece maravilloso en cierto sentido, me parece muy fuerte en otro. Este igual os gusta más. Cuando en Estados Unidos se hizo el informe A Nation in Risk, los Estados Unidos tienen muchas cosas, buenas y malas, y hay una que son muy competitivos. Entonces ellos quieren ser los líderes mundiales, en todo, y se dan cuenta de que para ser los líderes mundiales y ganar y tal, es muy importante el sistema educativo. Y entonces encontraban fallos en su sistema educativo y elaboraron ese informe sobre el sistema educativo estadounidense que se llama A Nation in Risk. Y entonces los poderes políticos decidieron actuar, y cuando los políticos actúan sobre el sistema educativo, ¿a dónde van? A los profes, que es donde pueden actuar fundamentalmente. Y entonces fueron a los profes. Dijeron, bueno, queremos a los mejores profes. Bueno, uno dice, págales. Bien, pero entonces, ¿qué decidieron? Contratar un algoritmo, contratar una empresa que hizo un algoritmo que hacía un ranking de los profes, puntuaba a los profesores y profesoras. Según en su desempeño, tal, en clase, lo que sea, según los datos que tuvieran, hacía un ranking de profesores. Y el 2% peor fuera del sistema, los echaban. El 2% peor fuera, pues son 2% que son muy malos, entonces que venga gente nueva. En ese 2%, los de arriba no, 2%, bueno. Los de arriba no, que se queden, que sigan trabajando, vayan mejorando los de abajo, pero el 2% reemplazamos, venga. Entonces llega el caso de esta profesora, Sara Wysocki. Esta profesora era del 2% chungo. Malo, fuera. Y sin embargo, la echaron por este sistema. Y sin embargo, sus alumnos, sus alumnas, padres, madres del colegio, sus compañeros, sus compañeras, equipo directivo, decían, es una persona magnífica, es una persona creativa, es una persona magnífica, es una persona muy profesional, se dedica mucho a sus alumnos, tal y tal. ¿Qué pasaba? Uno de los factores de peso del algoritmo era si esta persona, a este grupo, en los años anteriores, con los profesores anteriores que has tenido, con las profesoras que tenían, les ha ido muy bien, y este año con esta profe les va mal, es que esta profesora es mala, está estropeando el grupo. Y entonces resulta que esta mujer, el año que la evaluaron, había tenido un grupo que en los años anteriores había tenido, seguro que los conocéis, este tipo de profes que, bueno, tampoco está ahí, venga, no saben tanto, pero bueno, van pasando de curso en curso hasta que llegan a esta. Y esta decide enseñarles. Y claro, para enseñarles hay que exigir. Y exigía, y había gente que suspendía, y las notas bajaron, y no sé qué, y ellos estaban aprendiendo más, pero los resultados, las notas, que parece que están un fetichismo con eso, las notas no eran tan altas, pero estaban entonces, claro, hasta ahora les ha ido bien, ahora les va mal, esta profesora es muy mala, fuera del sistema. Y el algoritmo lo ha hecho. Hay más casos de este tipo de cosas. Esto es una cosa, veo unas caritas, esto es muy chungo todo. Sí, es así, es muy chungo todo. Veo caritas. Esto es Predictive Policy. Predictive Policy es también un algoritmo que dice, vamos a ver, va la típica pareja de polis, ¿no?
en Nueva York, pongamos, la típica pareja de polis en su coche, con esas relaciones entre parejas de policías y sus bolsas de cacahuetes y todo eso que llevan, y esos batidos que llevan los polis americanos, pues ahí va la pareja. Y dicen, tenéis que hacer 10 controles rutinarios hoy a gente, parar a gente y registrarlas, checar la documentación. Vale, ¿a quién? ¿A quién? Pues lo que nos interesa es predecir el crimen. Bueno, pues a los chungos. Vamos a los chungos. Entonces van a los barrios, bueno, dentro del barrio que les toque, a las calles chungas, y van los que llevan malas pintas, a los que llevan camisetas heavies, a los negros. Y dicen, no, los negros, vamos a detener a los negros. Vamos a detener a los que llevan camisetas heavies. Sí, ¿no? Es como muy arbitrario. Entonces depende de las ideas políticas o yo que sé, o raciales que tenga el poli de turno, pues es muy arbitrario eso. Entonces dijeron, vamos a hacer un algoritmo. Un algoritmo es más neutral. Las matemáticas son neutrales. Los algoritmos son neutrales. Es un mundo guay, el mundo de los algoritmos. Vamos a hacer esto. Entonces hicieron un algoritmo, y el algoritmo se basaba sobre todo en cosas de delincuencia previa, etcétera, ¿no? Entonces, si en este barrio es un barrio bien y ha habido poca delincuencia previa, tenemos poco historial, pues va a haber 10 controles. Y en este barrio que tiene un historial de delincuencia más chungo, pues vamos a hacer 100 controles, porque lo que queremos es predecir el crimen, y el crimen llama al crimen. Vale, ¿qué efecto estaba teniendo eso cuando se puso? El efecto que estaba teniendo era que si tú haces 100 controles en este barrio, y en este barrio resulta que en 100 controles, pues sí, pues efectivamente, puedes encontrar a gente que lleve pequeñas cantidades de droga, gente que se resista a que le pidan la documentación, que haga una pequeña oposición a la autoridad, eso es un pequeño crimen también. Y aquí en el barrio pues vas a hacer 10 controles y a lo mejor pues es un barrio más elegante que la gente se dedica pues a la prevaricación o a inventarse más, yo qué sé. Lo que sea, ¿no? A esos delitos que no se ven en la calle, que no lo vas a pillar. Vale, pues en la siguiente iteración del algoritmo, este barrio tiene mucho más peso a la hora de hacer controles que este. Entonces aquí vas a hacer 5 y aquí vas a hacer 200. Entonces se acaba segregando los barrios. Se acaba generando más distancia. El algoritmo, sin querer, acaba generando más distancia. No es mala la intención es buena. La intención es evitar la arbitrariedad del poli de turno, está bien. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque ¿dónde está el fallo de esta argumentación? El fallo de esta argumentación está en los algoritmos son neutrales. Las matemáticas son neutrales. Ese es el fallo de la argumentación. El algoritmo hace lo que tú le digas. Claro que el algoritmo es neutral, pero el algoritmo hace lo que tú le digas. Y depende de dónde pongas tú los pesos al algoritmo, pues obtendrás unos resultados u otros. Y conviene, no está mal, que sepamos que eso es así. Yo no digo que eso sea así o no, creo que estamos tarde para esto ya. Pero que sepamos que eso es así. Vuelvo al cuento. ¿Os acordáis del caballero? Lo teníamos ahí con la cabeza de Capítez. Os voy a contar la versión del cuento que yo cuento por ahí. Esta es la versión muy fiel al cuento de la comadre de Bath. La contaba un cuentacuentos irlandés que se llama Tim Bowley, maravilloso. Tim Bowley lo contaba y decía que, y es así como sale en el cuento de la comadre de Bath, siglo XIV, recordad esto, siglo XIV, 13-14. El caballero se encuentra con una bruja horripilante. Es una masa de pústulas y llagas, y su cabeza es como un melón cortado así por la mitad de la boca, tiene unos agujeros así en donde deben ir los ojos con una especie de luz rojiza al fondo, que se la encuentra y dice, ¡ya te salvo! Le dice, te digo la respuesta si te casas conmigo. Y el caballero pues se casa con ella y ella le da una respuesta que le salva de la decapitación. Ella le da la respuesta, no es la respuesta correcta, la respuesta que le salva de la decapitación. Y dice, siglo XIII, Chaucer, Inglaterra, dice que lo que de verdad, en el fondo de su corazón, lo que de verdad desean las mujeres es... Aquí siempre hay un silencio. O sea, cuando cuento esto es como si... Ojalá tuviera siempre esta atención en clase. Bueno. Siglo XIII, recordad, siglo XIII, Inglaterra, siglo XIV, Chaucer, dice, lo que de verdad desean las mujeres es gobernar su propia vida. Y se salva con eso. Luego hay como un epílogo de ese cuento, ¿no? Él se casa con ella, entonces llega el momento de la boda, de la noche nupcial, no sé si sabéis de qué va eso. Tiene que ver con womb, para quedarte embarazada. Total, que va allí, la bruja te dice, bésame, mi amor, y el otro, pues es su marido, pues la besa, y entonces ella, en ese beso se convierte como una persona así, serena,
una mujer así bella, todo esto, ¿no? Del tipo arquetipo de cuento. Y le dice, ¿ves cómo no era para tanto? Esta es mi verdadera forma. Mejor o peor que la otra, esta es mi verdadera forma. Y estaba metida en el cuerpo de la bruja por un hechizo. Pero el beso solo deshace el hechizo a la mitad. Entonces te toca decidir si quieres que permanezca en la forma de bruja de día, cuando estamos con la corte, delante de los nobles y tal, que ya me han visto, y de noche tenga esta forma que ves. O sea, ella le mostró. O prefieres que tenga esta forma que ves, y ahí sí mostró, por la noche, por el día, cuando estamos con la corte y delante de los demás, y puedes presumir y tal, y por la noche prefieres que tenga la forma que ya conoces. Claro, aquí también suelo preguntar. Y las respuestas suelen variar con la edad, lo tengo comprobado. Hay cierta edad que prefiere una alternativa y cierta edad que prefiere otra alternativa. Pero el caballero, ¿qué dijo? El caballero le dijo, decide tú, es tu vida. Hostia, decía, encima enrollado, ¿no? Entonces, según Chaucer, y aquí a lo que voy, según Chaucer, según la tradición oral de Inglaterra, siglo XIII, Edad Media, lo que la gente deseamos en el fondo de nuestras vidas es gobernar nuestras propias vidas. Y estamos haciendo dejación de ese deseo. Lo estamos dejando cada vez más y estamos en un momento en que ese deseo lo estamos dejando en manos de unos algoritmos supuestamente neutrales que cada vez tienen más influencia sobre nuestra vida y que yo no digo que la han de tener o no, yo no juzgo eso, pero lo que sí que digo es que conviene conocerlo, conocer eso. Y tenemos los matemáticos, las matemáticas, los informáticas, tenemos, digo yo, un deber social de contar esto, de explicar esto, que dejen de ser esos logaritmos tan complicados que vosotros sabéis lo que son. No, para que formen parte de la conversación también, ¿no? Que la gente pueda conocer un poco. Hay gente que está en otra historia. Esto, y estoy acabando ya, hay gente que está utilizando esto, los datos, por ejemplo, para esto que tiene un nombre un poco naif, así, un poquito ingenuo, de las matemáticas de la felicidad. Hay gente que dice, existen indicadores de felicidad. La UNESCO tiene unos indicadores de felicidad. Existen unos indicadores de felicidad social. De hecho, hay un ranking de países más felices y tal. Es discutible, porque es una cuestión cultural que es feliz o no, ¿no? Pero hay unas ciertas cosas que podríamos, ¿por qué no? Que está bien. Entonces, ¿por qué no tomar decisiones basadas en datos? Igual que Amazon, basado en tu historial de búsqueda y en tus valoraciones, te ofrece productos que te van a dejar más satisfecho como cliente, ¿por qué no tomar decisiones políticas basadas en datos para aumentar los índices de felicidad de nuestras poblaciones? ¿Por qué no? Francia lo está haciendo. Francia acaba de contratar a un matemático jovencísimo que tiene una empresa de data mining social. Y lo acaba de contratar. Llevan un año o por ahí. Estuvo en Madrid hace poco dando una charla él. Si queréis puedo buscar el nombre y todo eso, no lo tengo aquí. Hay gente que está con eso. Esta noticia es del febrero del 2017. Esto saltó a las noticias porque Facebook empezó a implementar eso. Pero ya había apps que lo hacían antes. Facebook, no sé si lo sabéis o no, lee nuestras conversaciones, lee lo que posteamos y lee las conversaciones también. Yo me quedé con hace poco cuando una amiga me dijo, oye, participamos en esto, hay como un reto de análisis de datos con los datos de Juego de Tronos. Y van a liberar los datos de Juego de Tronos de relaciones entre personajes para hacer un análisis de redes. Porque participamos. Vale, esto en un chat, ella y yo, en el chat, en el Messenger de Facebook. Y al rato entro a Facebook y me aparece la publicidad de ese reto de datos. Digo, hostia, esto ya no es mi historial de búsqueda, esto es una conversación. Esto es una conversación entre dos personas. Bueno, pues que sepáis que leen vuestras conversaciones, lo que pongáis y tal. Y entonces hay unos algoritmos que tratan de detectar si la gente, lo que está poniendo esa persona, está en riesgo de suicidio, está en riesgo de cometer suicidio. Entonces lanzan alertas. Pueden lanzar alertas a su entorno y a esa persona. Y bueno, aquí hay una persona que puede estar con esto, ¿no? Y eso es usar, digamos, los datos para el bien. Hay que definir qué es el bien y qué no es el bien, ¿no? Pero se pueden usar. Esto sí, esta es Change Dyslexia, probablemente la conozcáis. Luz Reyo es una investigadora española que es lingüista de formación en su licenciatura, pero hizo un doctorado en Computer Science y utiliza aprendizaje automático, inteligencia artificial, para detectar y corregir dislexia mediante un juego. La dislexia no tiene por qué ser un problema, a no ser que no se detecte. Si no se detecta o se detecta tarde, se convierte en un problema. Se puede convertir en un problema muy serio. Si no, no tiene por qué. Es pues una diferencia y ya está, ¿no? Entonces, esta gente hace un uso de los algoritmos, de las máquinas, digamos, para el bien. Entonces, digamos que no todo va en la misma dirección y que no es una dirección neutral, sino que depende de cómo utilicemos las cosas. Acabo ya, voy a poner la diapositiva de spam y con eso me voy. Entonces, spam.
Además está el ratón puesto ahí. Bueno, ese es mi correo de la uni. No siempre contesto inmediatamente, ¿verdad? Lo tengo petado siempre, pero estoy siempre dispuesto a tener una conversación de matemáticas. Interesante. No hago deberes. No hago deberes. Y si yo detecto que lo que se me está preguntando son deberes, suelo insultar. Y soy de Logroño, y en Logroño blasfemamos muchísimo y hablamos fatal. Entonces, no queréis ver eso por escrito. Pero una conversación interesante de matemáticas la podemos tener. Por ejemplo, hoy he tenido una conversación con un chico de Perú que me preguntaba, me decía, me salgo un poco del tema, tenéis tiempo, ¿verdad? Me decía que su profe de álgebra les había definido la suma de vectores, les había dicho, la suma del vector x1, x2, xn y el vector y1, y1 es el x1 más y1 más 1, x2 más y2 más 1, les metía un más 1 por ahí y decía, entonces cambia el elemento neutro de esa suma y tal. ¿Y eso es compatible con la estructura de espacio vectorial o no? Bueno, pues el chaval estaba ahí, decía, es que he discutido con mi profesor, yo le digo que se conserva la estructura, él dice que no, no sé qué. Bueno, pues hemos hablado de eso. Hace poco me plantearon un problema muy bonito, que es un chaval de Uruguay, hace un año y pico ya, que es, ¿cuándo el producto de tres enteros consecutivos más 1 es un cuadrado perfecto? Por ejemplo, 2, 3 y 4. 2 por 3, 6 por 4, 24, más 1, 25. Cuadrado perfecto. Él me daba 4 casos, yo le di otro. Y me dice, ¿hay más? ¿Son infinitos? Bueno, pues a mí esto me gusta, y me gusta hablar de estas cosas, y resulta que ese problema se puede resolver encontrando puntos enteros en curvas elípticas. Coges la curva elíptica, y cuadrada es igual a x cubo más x... Ya sabéis, o sea, coges la y cuadrada es igual a x cubo menos x más 1, busca los puntos enteros y salen esos 5 puntos, no hay más. Flipa, ¿eh? Bueno, pues me encanta eso, a mí eso me encanta. Siempre que tengo tiempo para discutir, discuto. No siempre tengo tiempo, pero deberes no. Big Bang. Big Bang, ahí pone Big Bang Theory, pero sí, yo creo que todavía funciona esa. Big Bang, científicos sobre ruedas, monólogos científicos, hacemos el tonto, monólogos científicos, donde en plan stand-up o club de la comedia, enseñamos cosas de mates, de ciencia, agujeros negros, epigenética, todo eso, no todos yo. Hay biólogos, hay físicos, bueno, físicos, pues esa gente que no se atrevió a estudiar matemáticas, y entonces hacen eso, ¿no? No, o sea, no pasa nada. Pero es lo de los biólogos, que no les dio la nota para medicina. Pero bueno, que nos llevamos súper bien, o sea, nos llevamos bien. Nos queremos mogollón y de eso, y hacemos esos monólogos. Luego tengo sin acritud. Tengo en internet un canal que se llama Derivando, entonces no sé si lo conocéis o no. Entonces, sacar el móvil. Sacar el móvil y... No lo conozcáis. Vas a una página que se llama YouTube. YouTube con Y. Tú, aunque lo escribas mal, internet sabe a dónde vas. Tú le das a YouTube. Entonces en YouTube buscas Derivando con B baja. Buscas Derivando y sale una cosa ahí que pone suscribirse. Pues le das. Ahora, todos ahí, suscribirse. Fácil. Le das a suscribirse y os suscribís. Y si vais a la calle y conocéis gente a la que le podáis, que sea más débil que vosotros, les preguntéis, oye, ¿tú estás suscrito a Derivando? No, pues le das no. O sea, le pegáis y luego eso es incitar a la violencia, pero es por una buena causa. Es por la ciencia. Hace un par de meses me he puesto esto en Instagram. Estoy todavía pillando el truco a esto es postureo. Pero estoy haciendo como postureo matemático. Entonces, de vez en cuando a la gente le mola eso. Pongo, pues, qué libro de matemáticas estoy trabajando con él, o pongo un resultado que acabo... Para que la gente vea un poco cómo es el día a día de un matemático. Yo no renuncio a ser matemático. Es decir, lo hablamos ahora en el coche. A mí me gusta mucho dar charlas, actuar, toda esa movida. Pero lo que más me gusta es investigar. Es lo que más. Es cuando estoy feliz. Yo estoy feliz en el despacho, con mi pizarra, eso es lo que más me gusta. Con mis ecuaciones, con mis ideales monomiales, con mi álgebra de Kosul, mis homologías de Kosul, todo eso me encanta. Entonces, pues cuento qué cosas hago. El otro día, pues en el avión que iba a México a dar una charla, pues se me ocurrió un resultado nuevo y lo demostré en el avión. Pues a mí eso me parece cojonante, entonces lo pongo y la gente le mola esas cosas, así que podéis ver eso. Y luego escribí un libro que se llama Inteligencia Matemática, que habla de
cómo funcionan los matemáticos, cómo funcionan los matemáticos, qué hacemos, cómo funciona pensar en matemáticas y cómo eso puede servir en la vida cotidiana y para otras cosas y hay curiosidades y todo eso. Entonces ahora no porque estará cerrado, pero mañana vais, bueno, igual no está cerrado si os dais prisa, vais a la librería y os lo compráis, todos. Si no tenéis dinero, lo robáis. Que no es coña, o sea, vais a la librería mañana y robáis el libro. Y si os pillan, mejor, porque entonces saldrá en las noticias. Adolescente asalta, horda de adolescentes asaltan una librería para robar libros de matemáticas. ¡Ole, ole! O sea, eso sería tremendo. Pero, bueno, pero si alguien es respetuoso con la ley, pues yo he traído libros aquí para que podáis llevarlos si queréis. Llevároslo, vamos, para que los compréis, vaya. Entonces ahora, por educación, si queréis me aplaudís y hacemos preguntas. Gracias. Lo sé todo. Entonces podéis preguntar lo que queráis. Espera, hay una pregunta por allá. Espérate que te sí. Gracias. Vale. Es el ansia. Muchas gracias y un par de cosas. Habéis visto que es un auténtico Paco Umbral de nuestros días, que viene a hablar de su libro. Y segundo, aquí en mi presentación yo tenía escrito lo de cuentacuentos. Lo que pasa es que me daba un poco de... Sí, yo lo he visto. Me daba un poco de pereza decir cuentacuentos. Porque, hombre, en una facultad de matemáticas venir a contar cuentos no me parecía... Lo tenía escrito. Gracias. Bueno, entonces, está dispuesto a responder a las preguntas que queréis hacer. Empezamos por el doctor Ángel Benito. Bueno, más que una pregunta es un comentario que ha venido a la cabeza con las cosas que has contado. Hace poco he escuchado una charla aquí, que contaba una persona un estudio sobre cómo evolucionaban dos poblaciones de personas polarizadas en una opinión después de aportarles información neutra. Tenemos a pensar que cuando tienes más información, pues bueno, ya tenemos información. Tú piensas A, yo pienso B, pero ahora viene información. Pues la consecuencia es que se polarizaban más. O sea, eso ya no es Google ni nada, es nuestra propia cabeza. Sí. Nos tiende a, o sea, recibes la información y entonces coges la información lo que te interesa para reafirmarte en lo que ya piensas. Entonces, comentándolo esto, no lo he hecho, me hablaron de una página web que se llama Change My Mind. En Murcia también hay gente de... Sí, no, pero... Que la idea es entrar allí justo a lo contrario, a que te convenzan de lo que no piensas. Ajá. Claro, eso es difícil. Bueno, en fin. Sí, pero ya tienes la actitud previa, ¿no? De querer, de estar abierto a eso. Hay ahora mismo un proyecto muy interesante de... Ay, no recuerdo el nombre de la empresa, pero tengo aquí la tarjeta. Es una empresa de realidad virtual y realidad aumentada y realidad inmersiva. Es una gente que lleva trabajando muchos años en eso y ahora están tratando de usar realidad aumentada y realidad... ¿Esta es realidad inmersiva? Se llama la empresa Empática VR, Empática Virtual Reality, para tratar de mejorar la capacidad empática de las personas, la empatía. Entonces te meten en un sistema de realidad virtual donde tú eres capaz de vivir una situación desde el punto de vista de otra persona que no eres tú, para ser capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, que es algo que no hacemos en general. Entonces ellos lo hacen como para enriquecer a las personas, ¿eh? Ellos son conscientes de que eso tiene una función que podría tener una aplicación terapéutica, por ejemplo, en casos de maltrato
o en casos de bullying, por ejemplo, ¿no? El ser capaz de, dentro de las medidas que pueden tratar de corregir esas conductas, el entrar mediante una realidad virtual, no solamente, no, cariño, ponte en el lugar, mira lo que piensa esta otra persona, no, meterte realmente en los sentimientos en el cuerpo de otro punto de vista. Entonces están ahora metiendo muchísimo dinero en ese tipo de cosas porque ven que efectivamente esas polarizaciones también en nuestras relaciones personales son algo que no depende de la información que recibas, que depende de otras cosas también. Es decir, esto de la polarización yo creo que es un tema que se está convirtiendo en muy serio. Siempre lo ha sido, pero... Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuáles han sido o son tus referentes en divulgación científica? ¿O consideras que te has formado tú a ti mismo? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo esto no lo hago queriendo. O sea, yo no he ido a formarme. Yo me he encontrado con esto de repente. Yo estaba en mi despacho tranquilamente haciendo mis cosas de mates y entonces dábamos charlas a la gente de secundaria y talleres y cosas de esas. Entonces alguien de mi facultad me dijo, oye, apúntate esto del FEINLA, que tú que cuentas cuentos y que sabes mates, pues haz un monólogo de esto. Entonces lo hice y gané en el concurso y desde entonces me metí en todas estas cosas de la divulgación. Y a partir de ahí pues he leído muchas cosas. Antes había leído alguna cosa. Había leído alguna cosa que en matemáticas a mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo y a lo mejor es una tontada, pues es un libro muy, muy simple. El hombre que calculaba. Es un libro que me encantó, porque utiliza la narrativa dentro de ese ambiente de Mil y una noches, de cuentos árabes, para efectivamente eso, naturalizar las matemáticas, ¿no? Y llevarla. Tiene sus defectos el libro, pero es muy bonito. A mí me pareció maravilloso. Los libros de Marcos Dussatois. A mí me encanta ese hombre. Me encanta. Marcos Dussatois me encanta. Me gusta mucho la actitud hacia la divulgación y todo eso que tenía Richard Feynman. Feynman me parecía bestial, porque es una mente de primer nivel mundial. O sea, Feynman fue el primero que se planteó la computación cuántica. Y ahora estamos a puntico, O sea, estar atentos a eso, que estamos a puntico de eso. En los próximos años la computación cuántica la vamos a ver muchísimo. Feynman fue prácticamente el primero que se planteó eso. Y el tío hacía unas charlas de divulgación increíbles, ¿no? Él decía, y es una cosa que me encanta, lo decía de la física, pero se puede hablar de la ciencia en general, ¿no? Él decía, la física es como el sexo porque tiene una aplicación evidente, pero no es por eso por lo que lo hacemos. Entonces, la ciencia me parece maravilloso en un mundo ahora que tenemos esa cosa de Feynman, me parece genial, porque estamos en un mundo en el que siempre se nos preguntan por las aplicaciones. ¿Y eso la matemática para qué sirve? ¿Y eso no sé qué para qué sirve? Y a mí me encanta esa pregunta, me parece legítima y que hay que defenderla, pero me parece que hay un trasfondo ahí de utilitarismo de la educación que no me gusta. O sea, la educación para mí no es preparar para una profesión, es otra historia. La profesión vendrá después y las aplicaciones vendrán después, pero poner como piedra de toque para justificar las enseñanzas que tengan aplicaciones me parece un error. Pero entonces me parece que la divulgación al estilo Feynman también tiene esa componente, ¿no? Entonces Feynman me parece un referente, Marcos Dussatois en matemáticas me parece un referente, la gente buena, ¿no? Los buenos científicos que se atreven. Yo ahora estoy leyendo un libro, vengo a hablar de otros libros también. Amor y matemáticas de Frenkel. Frenkel es un matemático de primer orden y explica en qué consiste el programa Langlands y lo explica. Hay que saber un poco de mates, para leer un poco de este libro y gozarlo más. Pero me parece guay, ¿no? La gente que sabe mucho de una ciencia y se pone a comentarla, a divulgarla, a popularizarla. Y luego hay otro referente de otro estilo, que es la gente de Latinoamérica. La gente que hace divulgación científica en Latinoamérica actualmente. Por ejemplo, la gente del Parque Explora en Medellín, en Colombia, o Diego Golombek en Argentina, son gente que habla no de divulgación científica, que sería contar lo que yo estoy haciendo en la ciencia que estamos haciendo en la facultad, la ciencia que estamos haciendo en la universidad, contarla a otra gente para que sepan qué estamos haciendo. Eso es importante. Más allá está lo que sería la popularización de la ciencia, ¿no? Que la ciencia forme parte del discurso, del lenguaje, de las conversaciones de las personas. Es otra historia. Entonces, esto que he hecho aquí yo hoy es popularización de la ciencia. Es decir, bueno, pues no es divulgación así en esta taxonomía, ¿no? Y ellos hablan de otra cosa que me parece muy importante y que yo quisiera entrar también en ella con esta charla y con otras, que es la apropiación social de la ciencia. O sea, que la ciencia se utilice como una herramienta de ciudadanía. Entonces, a mí me parece que esa gente que tiene una experiencia muy fuerte, por ejemplo, la gente de Medellín, Parque Explora, ha hecho de la ciencia una fuerza de cohesión ciudadana. Para mí es un referente eso. Y luego, por supuesto, toda la gente que en España se hace una divulgación maravillosa a muchos niveles, ¿no? A nivel oral, divertido, y a nivel también más sesudo, digamos, ¿no? Murió hace poco Wagensberg que ha sido
otro referente para eso. Pero yo en este mundo no controlo demasiado, ¿eh? O sea que son pues, gustos personales y probablemente ideológicos también. No sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no es una, son dos, pero una es un poco cortita. Primero, ¿qué te motivó para estudiar matemáticas? ¿Cuál fue tu principal motivación? Y lo segundo, ¿Tao medios o pi? Vale, pi. O sea, pi, coño, pi. No, hombre. Pi por razones históricas. O sea, yo soy fan, pero fan que yo mato por Arquímedes. Entonces, yo soy fan de Arquímedes y Arquímedes usaba pi, pues ya está. Y luego, en cuanto a qué me motivó a estudiar matemáticas, pues mira, yo cuando era chaval, la gente me muchas veces, que es otra historia, igual me enrollo mucho en las respuestas, pero hay otra cosa que me chirría un poquito del discurso este que está hoy día de descubre tu talento y síguelo. Busca cuál es tu sueño y adelante, ¿vale? Eso es muy bonito, pero la gente no tenemos un solo sueño, no tenemos un solo talento y no tenemos un solo camino. Y tenemos el derecho fundamental de la persona a equivocarse y a seguir caminos equivocados y volver para atrás. Eso así de partida, ¿no? Entonces yo de pequeño no me gustaban las matemáticas más que otras cosas. De adolescente no me gustaban las matemáticas más que otras cosas. Me gustaba la literatura me ha gustado toda la vida. Me gustaba la física mucho. Me gustaba la física y me sigue gustando mucho la física. Me gustaban las matemáticas también, siempre me gustó así eso, resolver como esa especie de enigmas que para mí eran las ecuaciones, las integrales, las derivadas, todo eso, ¿no? Los límites, me gustaba eso. Tuve unos profes que también transmitían eso, porque una de las cosas que yo más agradezco a mis profes de matemáticas es habernos liberado de la presión de los exámenes. Porque decían, nos hacíamos un examen de matemáticas, que ateaba media clase, o 3/4. Y, joder, Manolo Benito era mi profe de matemáticas. Manolo, haznos otro examen, que hemos... Venga, pues hacemos otro mañana. Pues mañana otro examen. Y todos, venga, bien. Hacemos otro, suspendía la mitad de la clase. Manolo, tío, haznos otro examen. Y dije, pues hacemos otro. Claro, eso le gustaba el corregir, pero nos hacía otro examen. Y suspendía la tercera parte de la clase. Al final acabamos aprobando casi todos. Y sabíamos aprendiendo un mogollón, porque claro, en el examen tú te estás enfrentando a eso, ¿no? Y él decía, pero si a mí la nota que saques me da igual, ¿qué quieres? ¿Un notable? Venga, haz este ejercicio y te lo pongo. No te lo voy a poner por nada, pero si lo quieres, toma. ¿Quieres hacer otro ejercicio mañana para ver si superas nota? Toma. Entonces él nos quitó esa presión. Y cuando yo acabé la secundaria, a mí me gustaba estudiar. Yo hice esto del bachillerato internacional porque me gustaba estudiar. Y ahí hice una monografía sobre matemática recreativa con Manolo y con Emilio. Y a mí lo que me gustaba era programar. Yo quería programar. Yo tenía una cosa que de los videoclubs, ¿sabéis? Que se llamaba ZX Spectrum. Yo tenía eso. Yo tenía el ZX Spectrum, que era un ordenador que lo conectabas a la tele, tenía letras de goma y le metías los juegos por un radiocassette que hacías y le jodías el radiocassette a tu madre. Pues yo tenía eso y me gustaba programar jueguillos con mis amigos, hacíamos programas. Entonces yo quería programar. Y no había informática. En Logroño, no sé si había en España, en Logroño no había informática, y en Zaragoza, que es donde iba, tampoco. Y en Logroño no había universidad. Y entonces yo me apunté a matemáticas porque en cuarto había una especialidad de informática. Entonces yo me apunté a matemáticas, me gustaban las matemáticas, pero yo fui allí y en clase de álgebra, es que lo recuerdo, es que me da gusto todo esto, En clase de álgebra la profe Pili nos mandó ejercicios en los que, para la gente que sepáis de esto, había que demostrar que unos anillos eran cuerpos. Entonces, que básicamente que tú tenías un elemento inverso para cada elemento y tal, ¿no? Y entonces había que demostrar eso. Y yo ahí, por la noche, demostrando, pim pam, ahí, elemento a elemento, con las operaciones, no sé cuánto y no sé cuánto hay, viendo qué propiedades tenían las operaciones, poniéndome casos particulares, que es el elemento neutro, no sé qué, pa. Y lo hice. Yo orgulloso de la vida. Voy a clase. En los primeros 5 minutos, Pili nos explica los teoremas de isomorfía de Noether y dice, como esto es isomorfo a esto, con este cociente, todos los ejercicios que habéis hecho esta noche, todos son cuerpos por esto, por este argumento. Entonces dije, ole, este es el poder del pensamiento abstracto. Ella se lo llevó a lo abstracto, a un resultado de Noether, y se lo llevó al abstracto y un solo toque abstracto barre todos los casos particulares. Y entonces yo dije, esto es matemáticas, esto es el pensamiento abstracto, aquí me quedo. Y ahí me quedé. Ahora me dedico a la álgebra computacional. Pero sí, eso fue. Gracias. Que eso tiene tanto valor como la historia de cualquier otro, O sea, quiero decir que aquí yo no soy ningún héroe de las matemáticas ni nada de eso, O sea, como matemático soy bastante normalito, mediocre y ya está. O sea, que tampoco las matemáticas son solo para genios y hay que ver qué momento de brillo tuvo esta persona. No. O sea, aquí habrá matemáticos excelentes en esta facultad y habrá matemáticos mediocres como hay en la mía.
Y es que el trabajar es un trabajo. O sea, la matemática es un trabajo. Creo que es otra cosa. Perdona porque predique tanto, pero es que tenemos esta tendencia también a los genios de la ciencia y los héroes y las heroínas de la ciencia y los currantes de la ciencia que son la mayoría. Pues también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si existen algoritmos de aprendizaje que aprenden a jugar al ajedrez y al Go, ¿se puede ir a algún algoritmo de las manos y crear robots que destruyan el mundo? ¿Crear robots es para un amigo o lo quieres saber de verdad? Para destruir el mundo nos bastamos nosotros solitos, como están demostrando últimamente. Y bueno, como llevamos demostrando toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, claro, sí. Podrían destruir el mundo, los algoritmos, los robots y todo eso. Y a lo mejor no estaría mal que lo hagan. Y empezamos otra vez. Pero así en serio, no, claro, sí, ese tipo de armas inteligentes existen. Fijaos lo que dijo Trump en Twitter el otro día, ¿no? Te vienen unos cohetes nuevos, limpios e inteligentes. Pues esos cohetes inteligentes llevan algoritmos detrás, claro que sí. Llevan unos logaritmos. ¿Hay más preguntas? Muy bien, pues estupendo. Antes de darte las gracias, un par de cosas. Primero, has batido el récord de asistencias a nuestro seminario. Si yo solo soy uno, o sea, lo habrán batido a otros. Y segundo, el siguiente seminario será el día 17 de mayo. Lo impartirá el profesor Vicente Miquel de la Universidad de Valencia y nos hablará sobre ¿podemos oír la forma de un tambor? Muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos volverte a tener pronto. Yo también lo espero.